Radio Online HD. Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de Radio Online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. Mujer apasionada por el deporte, el yoga, la cultura, las películas de amor y aún más apasionada y enamorada de su hijo. Todo esto mezclado con su sensualidad y transparencia para hablar y aconsejar sobre sexo. Le dicen la primera dama y está hoy en Radio Sexo. Ella es Alexandra López. Preocupados porque funcionen muy bien en el momento de estar en la cama con esa persona, sobre todo cuando de pronto es novedoso, apenas va a tener ese primer encuentro o los primeros encuentros, entonces quiere dejar una muy buena imagen y temen a que su miembro viril no funcione adecuadamente y los haga pasar un mal momento. Pues todos estos datos, preguntas, inquietudes nos las va a resolver hoy nuestro invitado especial. Es el doctor Óscar David Díaz Sotelo. Él es psicólogo y candidato de magíster en salud pública de la Universidad del Bosque, máster en salud internacional y medicina tropical de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, profesor universitario en ejercicio de la sexología clínica y amplia trayectoria en el sector de la salud. Doctor Óscar, bienvenido. Alexa y queridos y queridas oyentes, muy buenas tardes, qué rico estar acá nuevamente y bueno, vamos a hablar de este tema que es súper interesante porque además de la estadística que acabas de mencionar, vale la pena mencionar que al menos una vez en la vida los hombres tenemos al menos un episodio de disfunción eréctil. Al menos uno, pero pueden ser muchos. Pueden ser muchos y es tal vez en la sexualidad lo que más nos preocupa. Que lleguemos a un momento clave con una pareja y que nuestro desempeño sea fatal. Ese es uno de los más fuertes temores que tenemos los hombres y especialmente porque muchas veces en vez de centrarnos en nuestras propias sensaciones nos preocupamos también sobre, bueno, qué va a pensar la pareja con la que estamos y esto genera una cantidad de situaciones. Y en el caso de las mujeres hay también algunos episodios en donde, por ejemplo, hay falta de deseo sexual, hay de pronto cierta aversión, es decir, como cierto fastidio a tener relaciones sexuales o a tener siquiera contacto físico, pero eso depende de muchos factores. También la falta de lubricación. La falta de lubricación, el dolor que es un tema también clave que al cual muchas veces no se le presta la suficiente atención y se piensa que es normal, ¿sí? Y hay otra cosa muy importante que es lo que nos convoca el día de hoy y es que nosotros a veces por curiosidad o por experimentar o por desespero empezamos a buscar alternativas, ¿no? Entonces en el mercado nos ofrecen un montón de cremas, ungüentos, brebajes, pociones, pastillas, ¿sí? Incluso medicamentos de prestigiosos laboratorios farmacéuticos que pueden ayudar a mejorar la respuesta sexual. El más famoso pues es esa pastillita azul que ya ahora hay de más colores, ya no solo azul, que permite que los hombres podamos tener erecciones más firmes y más duraderas, pero esto tiene unas implicaciones súper complejas. Bueno, vamos a ir hablando de eso, me introduzco al tema de una vez. Vamos por pedacitos. Ok, vale. Sí, es que el tema es, yo creo que más problema, creo yo, para los hombres cuando su pene no reacciona como quisiésemos las mujeres y ellos mismos, ustedes los hombres, que reaccionara, funcionara. Pero pues puede pasar. Para hablarles a todos nuestros oyentes, lo dijo ya el doctor Óscar,
en cualquier momento o en alguna etapa de su vida puede llegar a usted a sufrir de problemas de disfunción. Una vez o varias veces, o si es repetitivo, pues bueno, se pueden recurrir a todos los consejos que también podremos dar el día de hoy para que usted no tenga que recurrir de una vez a algún potencializador sexual, sino haga absolutamente todo lo habido y por haber, consulte a un médico y él determine si usted debe consumir o no un potencializador sexual, en este caso de las mujeres igual. Y vamos más, que es como parte psicológica, cuando ya nosotros decimos esto no va a funcionar, tengo nervios, tengo miedo, eso va a pasar, no va a funcionar y seguramente usted va a tener un mal encuentro, y pues si la mujer no está educada conscientemente, o si solamente va por la parte sexual, pues seguramente no va a tener más allá de un desinfle y hasta luego. Pero una mujer inteligente también entiende que esto puede llegar a suceder, y que si usted entiende a su pareja o a esa persona con la que está empezando, pues pueden llegar a tener un encuentro sexual inolvidable, una relación sexual inolvidable, si usted ayuda a su pareja en un momento de estos. Si le da la oportunidad y le dice, vamos a ver qué es lo que sucede, yo te ayudo, pues seguramente serán cómplices y un encuentro sexual siempre inolvidable, ¿verdad, Doc? Vámonos entonces, primero que todo, ¿qué hace una pastilla? Hablemos de las más comunes, que es lo que yo creo que es lo que nos está causando como más temor, o lo que está preocupando más bien. Así es. De lo que está sucediendo con muchos jóvenes. Eso es lo que nos preocupa hoy en día, ¿no? Muchísimo. Porque pues bueno, ¿cuándo debería un hombre consumir un potencializador sexual? Mira, yo creo que no hay un deber, un deber ser, es decir, no es que haya un momento ideal para esto, realmente. O sea, un joven de pronto de 20 años le manda al médico, usted debe tomar potencializador. Podría, ¿sí? Pero entonces acá hay que tener varias cosas en cuenta. El medicamento lo que hace es vasodilatar, es decir, genera un ensanchamiento en los vasos sanguíneos, de manera que haya mayor irrigación sanguínea, llega más sangre. La erección funciona, entre otros procesos, funciona por un bombeo de sangre que aumenta gradualmente hasta llegar a generar pues una firmeza en los tejidos. El vasodilatador lo que hace es permitir que la sangre siga llegando y llegue con más fuerza y se mantenga. ¿Qué hace esto? Pues no solamente va a tener un efecto sobre los vasos sanguíneos del pene, va a tener un efecto sobre el sistema cardiovascular en términos generales. Todo en general, claro. Exacto. Entonces, el asunto es que estas pastillas que hoy en día se comercializan como potenciadores de la erección, en un momento se pensaron para otra cosa. Se pensaron, por ejemplo, para las arritmias cardíacas, se pensaron, por ejemplo, para la hipertensión pulmonar, y accidentalmente en los estudios clínicos se dieron cuenta que había una mejora en la respuesta de erección en los hombres, y entonces dijeron, pues venga, porque es que este efecto está muy interesante. Está como chévere. Claro, y entonces empezaron a hacer otros estudios al respecto y encontraron que ese medicamento o esa serie de medicamentos pues tiene una respuesta favorable frente a los procesos de erección. ¿En dónde está el tema? ¿En dónde está el pedacito? El pero, exacto. Está en que uno puede tener algún tipo de patología cardiovascular y no saberlo. Puede tener antecedentes de algún tipo de problema de salud asociado, digamos, a vasos sanguíneos, asociado a cualquier otra situación que de alguna manera tenga un grado de afectación al sistema cardiovascular, y el consumir un medicamento que sea un vasodilatador puede implicar un riesgo para la salud. Ahora, el otro problema es que yo lo consumo una vez y no me pasó nada. Entonces, pues yo lo vuelvo a consumir para la próxima vez, porque pues yo ya veo que como que el efecto me gusta, me genera un resultado magnífico. No me enfermé. ¿Qué tan magnífico? Pues tan magnífico. Es que nosotras no sabemos cuándo se han tomado una pastillita, porque ustedes lo hacen en secreto. Claro, imagínate uno diciéndole a la pareja, mi amor, es que mira, prepárate porque me tomé una pastilla, entonces yo vengo con todo. Sí, lo evitan, ustedes se la toman a escondiditas, claro. Y después nos sorprenden y dicen, no, pues este hombre está muy enamorado de mí sexualmente. Por supuesto, no, y pueda que sí. El problema es que tú mencionabas algo, y es que ante una situación de esas uno siente temor, siente ansiedad, empieza uno a preocuparse por el desempeño. ¿Será que me va a ir bien o no? Especialmente cuando son las primeras veces, o la primera incluso. Sí, exacto. Claro. Entonces, pues, ¿qué es lo que uno se imagina? Uno se imagina que si uno no
funciona lo suficientemente bien, entonces la imagen de uno va a quedar por el piso y en adelante pues va a comprometerse la posibilidad de volver a tener un encuentro sexual. No y que vuelva a suceder eso. Claro, entonces, como lo decía al inicio, por desespero, por curiosidad o lo que sea, podemos empezar a buscar soluciones en ese tipo de recursos, pero no siempre es lo adecuado. Ahora, este medicamento es tan maravilloso que personas que tienen patologías relacionadas con el deseo sexual y con la posibilidad de tener una erección, lo logran con el medicamento, ¿sí? Entonces, terapéuticamente es efectivo, pero es de mucho cuidado, como muchos medicamentos, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está, digamos, como el meollo del asunto? Está en que debemos siempre tener asesoría médica, que los médicos son los profesionales facultados en el país para prescribir medicamentos. Los psicólogos podemos sugerir, mas no podemos prescribirlos. Y esto, por ejemplo, en mi consulta particular lo he hecho. Yo sugiero al paciente que pruebe un medicamento o cualquier otro tipo de mecanismo terapéutico siempre y cuando lo consulte con el médico y el médico lo autorice, ¿sí? Porque los psicólogos no tenemos el suficiente conocimiento sobre esos mecanismos del organismo para poder, predecir de alguna manera cuál va a ser el efecto biológica o fisiológicamente, y el médico lo tiene, y además el médico conoce el historial médico, el historial clínico de la persona que consulta. Entonces eso es muy importante, eso es un acto de responsabilidad con uno mismo también. Ahora, hay otras cosas que no son medicamentos, que son más como naturales. Entonces le venden a uno una pomada de pronto basada en hierbas o en esencias naturales, le venden a uno de pronto una esencia que puede permitir tener mayor respuesta, etcétera. Este tipo de cosas hay que consumirlas con sumo cuidado, porque para muchas de esas sustancias que nos ofrecen en el mercado no existe evidencia científica de una respuesta que realmente sea efectiva para el deseo sexual, para la erección, para facilitar la lubricación, para el rendimiento, para la duración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es de mucho cuidado. Existen, creo que el peligro está en consumir el medicamento y pues que de pronto usted tenga otra patología y pueda llegar a afectar y bueno, entonces lo mande para la clínica porque que lo hemos visto, ¿no? Claro. Paros cardiorrespiratorios por el consumo de una pastilla de estas. Pero Doc, eso lo hemos visto en personas pasadas los 45 años. Eso es lo que yo he visto. Lo hemos visto también en personas más jóvenes. Eso te quería preguntar. Claro, que pueden tener casos. Claro, pueden tener antecedentes, lo que te decía hace un ratico. Puede haber antecedentes que uno no sepa. Uno puede tener algún tipo de patología y uno no saberlo porque, pues, hay cosas que son asintomáticas, o sea, no tenemos ningún tipo de síntoma, pero la cosa está ahí, y como no hay síntomas, pues nosotros no consultamos por eso, pero la situación está ahí hasta cuando se produce algún efecto negativo, un efecto adverso de un medicamento que consumimos que no tenemos ni idea que nos va a hacer daño. En ese momento es que ya nos enteramos, y eso sucede con esto y con muchos otros. Por eso es que es de muchísima responsabilidad el consumo de medicamentos, y tiene que ser bajo prescripción médica, no solo bajo prescripción médica, bajo supervisión médica, ¿no? Que es diferente. Si un hombre, vamos a poner entonces un ejemplo de un oyente que escribió hace unos días, él tiene 30 años. Ajá. Y me decía que desde los 25 años consumía sildenafil. Ok, ¿sí? Esa es una de las moléculas más comunes. Ok, esa es la que consume, dice, no siempre, pero de vez en cuando, por decirlo así, al mes, unas 2-3 veces. Uh-huh. ¿Qué puede llegar a suceder con un joven de estos que tiene 35, 33 años, algo así, desde sus 25 años está consumiendo este producto? ¿Qué va a suceder con un hombre, que son muchos? El caso de él son repetidos, son muchos jóvenes que se pasaron la bola entre ellos y están ahora enfrascados en eso y que deben consumir la pastilla para poderse sentir más seguros y que exista la erección sin ustedes esforzarse, por decirlo así, tanto, ¿no? Creería yo. ¿Qué puede suceder con un hombre de esos, con un personaje de estos que está consumiendo entre tus 20 y 25 años ¿Y qué sucede más adelante? Ahora no sé, de pronto no está sucediendo mucho, pero más adelante puede llegar a pasar algo. Naturalmente sí, pero digamos que el espectro de probabilidades es muy amplio. Puede que no pase nada o puede que pase algo muy grave. Okay. Sí, o sea,
No, vamos, predecirlo es muy complicado porque hay que ver como cada caso particular que los efectos pueden ser diferenciales, pero lo que sí existe es un riesgo más alto que un riesgo de que tú consumas cualquier otra cosa que de pronto te pueda hacer daño que no sea un medicamento. Cuando uno consume medicamentos sin prescripción médica, aumenta el riesgo de tener problemas a futuro, ¿sí? ¿Qué problemas puede haber a futuro? Hay uno que es el que casi nunca se tiene en cuenta, que no es un riesgo per se médico, sino es un riesgo psicológico, y es que la persona condicione la erección o condicione su desempeño sexual al consumo de la pastilla. Es decir, que si yo no tengo la pastilla, bajo ninguna circunstancia yo voy a funcionar, así yo no tenga ningún problema de base que me impida tener una erección, ¿sí? Que yo lo haga una vez, pues sí, listo, y yo veo un efecto favorable, yo digo, qué chévere esta vaina, ese medicamento funciona, pero que yo empiece a hacerlo repetidamente, empieza a crear digamos, una respuesta en el cerebro que va a ir muy asociada hacia el consumo de la pastilla, pero que en la ausencia de la pastilla te va a generar problemas, así tú no tengas nada, ¿sí? Okay. Entonces, ¿cuál es la respuesta más común? Te presentas ansiedad más elevada de lo normal cuando vas a tener un encuentro sexual, porque la preocupación sobre el desempeño va a ser excesiva, ¿sí? Así es. Puedes tener, estos medicamentos tienen unos efectos adversos, no en todas las personas, pero puedes tener taquicardia y por ende una fatiga mucho más rápida. Puedes tener una hiperventilación, es decir, que empiezas a respirar mucho más rápido y pues te va a obligar a parar tu encuentro sexual, y si paras, pues obviamente el deseo disminuye, eso va a generar respuestas contrarias a las que estamos esperando. Y hay otros efectos más graves. Se han documentado, por ejemplo, personas que tienen transitoriamente cambios en la visión, empiezan a ver colores diferentes, no que empiecen a alucinar, sino que si, digamos, la pared que tengo yo al frente es blanca, la empiezo a ver rosada, ¿sí? Y entonces empiezo yo a ver, bueno, pero ¿qué pasa acá? Y hay mareo y una cantidad de cosas, y casi nunca eso se le atribuye al medicamento, sino que no. Otra cosa. Lo olviden, sí. Otra cosa, hay personas que consumen el medicamento después de haber consumido alcohol. Esto genera otro problema, porque pues el consumo de alcohol tiene un efecto sobre el sistema nervioso, también tiene un efecto sobre el sistema cardiovascular, entonces le metemos más sustancia química a la vaina y eso podría llevarlo a la muerte. Podría llevarlo, bueno, no, en un evento en que yo consumo alcohol y yo consumo la pastilla, que yo me vaya a morir, pues digamos que la probabilidad existe, pero es muy baja. Pero sí puedo tener otros problemas, ¿sí? Y claramente, si el alcohol, como es un depresor del sistema nervioso, pues me va a inhibir la respuesta sexual, es probable que si yo consumo la pastilla, pues tampoco tenga respuesta sexual y vaya a salir profundamente frustrado, y el guayabo al otro día no sea solamente la resaca del trago, sino también sea un guayabo moral, porque definitivamente lo que yo hice no me funcionó, y eso genera también otros problemas de salud a más largo plazo. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Otra de las preguntas que me hacen a través de mi Instagram, @AlexaLopez24, es si consumo muy seguido estos productos potencializadores sexuales, ¿puede afectar en mi reproducción al tener hijos? Se refería, ¿puedo tener hijos? El hijo más fresco, así como yo estoy tratando de decirlo bonito. ¿Puedo tener hijos o pueden tener alguna complicación? Los bebés tienen alguna malformación, alguna, enfermedad, si llegase a dejar en embarazo a la persona cuando ha consumido esta pastilla. No, definitivamente no. Ese medicamento no tiene ningún efecto ni sobre la fertilidad, ni sobre la calidad del esperma, ni sobre, digamos, algún tipo de situación particular en la fecundación, nada. En eso sí, la gente puede estar completamente tranquila si es que de pronto nos está viendo, escuchando alguna persona que médicamente ha sido formulada con ese medicamento para garantizar su disfrute sexual y que de pronto esté pensando en tener hijos. No hay ningún problema al respecto. Otra de las preguntas que hacían también en la red social es si se consume mucho de este producto años atrás, en algún futuro puedo presentar disfunción eréctil sin solución y ya no responda mi cuerpo a estos productos. Tanto sin solución no, pero era lo que hablábamos hace un ratico. El cerebro es una máquina muy, muy poderosa, y el cerebro codifica información de una manera que muchas veces nosotros no podemos explicarnos bien. Entonces,
consumir estos medicamentos hace que el cerebro de alguna manera asocie la presencia del medicamento con la erección, cosa que si quitamos el medicamento va a ser mucho más difícil que nosotros podamos tener una erección satisfactoria. Entonces, el uso o el consumo de estos medicamentos debe ser muy responsable, porque es que a veces nos centramos también en los posibles efectos médicos de esta pastilla, pero no en los efectos psicológicos, en los efectos de salud mental, que también son muy importantes, y eso no siempre se considera. Otro, podríamos decirlo, televidente oyente también escribe y dice: cuando consumo una pastilla de estas, me sudan las manos, me duele la cabeza, me dura la resaca, como el dolor de cabeza 24 horas, y mi cara se pone muy roja. Tal vez se le sube la tensión, no sé. Es probable que pueda ser un evento adverso. No es tan común, pero es muy probable. Este medicamento, pues como lo mencionamos, tiene un efecto sobre el sistema cardiovascular, es un vasodilatador, y pues el enrojecimiento de la cara es porque hay una mayor presencia de sangre, y esto, digamos, no implica, volvemos a decirlo, no implica un peligro de muerte como tal, indistintamente, pero sí, pues es una situación de riesgo que es mejor como tratar de evitar. Y ante esto es clave, y quiero ser muy insistente en el tema, es clave la supervisión médica, porque pues es el médico finalmente quien dice para usted es adecuado o no este medicamento. O sea, a él le podríamos decir mejor pare con este consumo de medicamentos y consulte con su médico. Consulte con su médico. Si su médico le dice tranquilo, usted puede consumirlo si es que tiene alguna situación que le impide tener erecciones fácilmente, ok, perfecto, vía libre. Pero si la persona cree tener algún inconveniente con el tema de sus erecciones, antes de ir a esa instancia, mejor evalúe si consulta a un psicólogo, sexólogo preferiblemente, para ver que no haya alguna situación relacionada, por ejemplo, con ansiedad, con estrés, con algunos otros temas de estado de ánimo, etcétera, que probablemente estén influyendo sobre la erección y que no necesite ningún tipo de medicamento. Bueno, pues ahí está, señores, señoras, ya hablaremos también de las damas. Por pues, supuesto. No las vamos a olvidar hoy. Pues nosotros como que insistimos mucho con las mujeres, pero hoy estamos hablándole a los hombres, pero también le hablaremos a las mujeres, así que pueden ustedes enviar sus audios al 317-844-4644. Vamos a repetirlo, 317-844-4644. Ahí estamos esperando sus mensajes, y acá las resolveremos obviamente con nuestro psicólogo, sexólogo invitado del día de hoy, el doctor Oscar David Díaz Sotelo. Regresamos en unos segundos, vamos a una pausa y continuamos con Radio Sexo. Recetas fáciles, económicas, nutritivas y deliciosas, acompañadas con lo mejor de la actualidad. Variedades y manualidades en un 2x3. Todas las curiosidades que tú quieres saber acerca de perros, gatos, pájaros, caballos, lobos, delfines, aquí. Comenzando la tarde, martes y jueves, 12 del mediodía. Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store. En tu tienda de aplicaciones, ingresa Radio Online Colombia y descárgala. Una vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición. Encontrarás también la opción para escucharnos y conocer a nuestros presentadores y talentos, la programación y noticias actualizadas. Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes. Empieza tu semana de manera vital. Un espacio de bienestar en Radio Online. Empezamos la semana de manera vital. Contenidos exquisitos para nutrir el cuerpo y el alma. Un pare para conectarse con el equilibrio, porque estar bien es vivir bonito. Estar bien, lunes, 12 del mediodía. Ingresa a nuestro portal web
www.radioonline.com.co. Navega y entérate de las mejores noticias de farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web radioonline.com.co. ¿Qué significa 92? 92 puede ser tan solo un número, pero en Colombia significa la cantidad de municipios afectados por el conflicto a los que hemos llegado con sistemas locales de justicia. Significa que hemos construido 38 centros de convivencia ciudadana y 108 casas de justicia. Significa que hemos realizado jornadas de conciliación en 330 municipios para que más de 59.400 colombianos resuelvan sus conflictos de manera pacífica y gratuita y puedan encontrar la paz en cada pequeña acción del día a día. La paz suma. La paz nos acerca a la Colombia que queremos. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres te contamos todo en Twitter, @Radio Online Co. Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como @Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Esta es tu radio online. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu radio. Un viaje a lo desconocido para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño. Buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio. Una cita con el misterio, jueves 8 de la noche. Continuamos a esta hora de la tarde con Radio Sexo aquí en Radio Online, nuestras redes sociales, Radio Online Colombia en Facebook, en Twitter estamos como Radio Online Co y asimismo en Instagram como Radio Online Co. Si ustedes quieren hacer sus preguntas, no olviden colocar nuestro hashtag Estoy Online. Los invitamos también para que ustedes descarguen nuestra app que es totalmente gratis. Está como Radio Online Colombia. Ustedes la buscan en su App Store o en su Play Store y listo, nos escuchan a cualquier hora del día con los muchos programas que tenemos aquí en Radio Online. A esta hora de la tarde nos acompaña nuestro gran amigo, psicólogo y sexólogo, el doctor Oscar David Díaz Sotelo, y estamos tratando el tema de los potencializadores sexuales. Ya tenemos algunos audios. Vamos a resolver una pregunta, una inquietud que tengo yo, y ya vamos a empezar a escuchar y a resolver también esos audios. Doc, si yo decido consumir una pastilla de estas, me compro una sildenafil o Viagra o bueno, cualquiera de esas y la consumo, ¿qué pasa? ¿Me dan más deseos? Mira que esa es una pregunta muy común. Mucha gente se pregunta, bueno, sabemos que estos medicamentos están indicados para los hombres, para el tema de la erección de los hombres. ¿Qué pasa si lo consume una mujer? La respuesta es muy simple, no pasa nada. ¿No pasa nada? ¿Pasar nada? Nada. Perdí el tiempo tomándome ahí el veneno mi hígado un poquito. Exactamente, perdiste el tiempo, aumentas un poquito un riesgo de que suceda alguna cosa y la respuesta es muy sencilla.
Este medicamento, eso es súper importante, este medicamento no es para aumentar el deseo sexual, este medicamento no es para aumentar la libido, este medicamento no es para, de alguna manera, estar más dispuesto o dispuesta a tener relaciones sexuales, es para resolver un problema de disfunción eréctil o para facilitar una erección en términos de lograr la erección o de mantener la erección firme durante más tiempo. No más. Yo quería, óyeme, Doc, eso me preocupa muchísimo. Muchas de las mujeres dicen, ya no me gusta, no siento deseo, no siento nada, no me dan ganas. Y yo vuelvo a lo mismo de siempre. Qué triste que muchas parejas, matrimonios estén acabando por el tema de la sexualidad, por dejarnos invadir por la pereza, por no consultar, por no ir a un sexólogo, de un psicólogo que nos diga, tiene solución, usted puede hacer de sus encuentros sexuales algo inolvidable. ¿Y sabes qué? ¿Pero qué hacemos si no me gusta? La vergüenza. La vergüenza no nos dejará consultar. Sí, la vergüenza todavía de hablar de estos temas. Me parece tristísimo. Claro, porque es que lamentablemente la sociedad ha condenado la sexualidad como algo pecaminoso, como algo malo, entonces muchas veces se asocia, esto lo hablaba yo en la primera vez que ustedes me invitaron a este programa, lo asocian mucho con el tema de solo fines reproductivos, no disfrute, y no, la sexualidad es un mecanismo de disfrute, de conocimiento del cuerpo, de exploración, de comunicación, de afianzamiento de vínculos, de emociones, de amor, de una cantidad de cosas que si nosotros empezamos a sacarle todo el juguito que tiene, realmente podremos hacer de nuestras relaciones de pareja, o no necesariamente de pareja, porque hay personas que prefieren relaciones casuales, podemos hacer de esto algo que realmente disfrutemos y que nos haga sentir bien. Como lo decía el doctor Oscar antes de irnos a la pausa, muchas veces usted no necesita de este tipo de productos, ni ponerse, ni aplicarse, ni tomarse absolutamente nada. Lo primero que tendría que hacer es aprender a manejar su mente, controlar su mente. Si usted no lo puede hacer y necesita asesoría, pues para eso están los psicólogos, para eso están los sexólogos. Doc, demos sus redes sociales en este momento para aquellos que no te tienen como afán y no alcanzan a tomar más información. Entonces regalémonos redes sociales, teléfonos donde puedan consultarte. Ok, mis redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter, @psicoloscar, con la P de papá al inicio, como si fuera psicólogo, pero con mi nombre, Psicoloscar, con la L ahí en la mitad, Psicoloscar, Facebook, Twitter, Instagram, por ahí nos podemos comunicar. He venido publicando tips, he venido publicando mensajes clave que de alguna manera han podido llegar a mucha gente. Sobre este tema he publicado algunas cosas recientemente y fíjate que hay algo que una persona que me sigue en redes me preguntaba, y es si además de los medicamentos hay otras cosas naturales que yo pueda consumir, y creo que de eso también vamos a hablar más adelante, ¿cierto? Pero antes íbamos a los audios y nos encarretamos aquí hablando. Para hablar un poco de sus redes sociales, Doc, invitar a nuestros oyentes que están hoy conectadísimos con Radio Sexo en Radio Online. Sí, me encanta cómo estás publicando. En una imagen le resuelva a uno un problema que de pronto lleva por mucho tiempo. Ahí está, síganlo al Doc, estén pendientes de esos daticos que nos regala, escríbanle por interno para que él siga publicando cosas que sean muy repetitivas, preguntas que sean como muy repetidas, y hace usted un post o da una información generalizada. Ya si necesita una consulta, pues ustedes ya se comunican con él también. Él determina si, bueno, ya no más preguntas, porque es que algunos se toman, les da uno la mano y se toman el codo y todo, entonces le resuelve uno la primera, bueno, y si esto, y ahora lo otro, pues ya es mejor que se encuentren con el doc, ¿cierto? Sí, en el consultorio. Claro, eso depende de cada caso particular. Hay casos que son, que requieren, digamos, una atención muy especial por diferentes razones, pero los invito y las invito a que me cuenten sobre qué quieren que hablemos, porque muchas veces uno tiene inquietudes, tiene dudas, y no sabe cómo transmitirlas, no sabe con quién hablarlas, y pues bueno, afortunadamente existe este espacio de Hablando de Sexo con Alexa, para que podamos ver toda esa gama de temas. Así es. Bueno, tenemos audios, ya tenemos algunos mensajitos en el 317-844-4644, el primero. Don Jairo. Alexa, ¿cómo estás? No lo escucho, don Jairo. Espéreme un segundito. Tengo unas preguntas, sobre todo con este tema de los jugos naturales que nos ofrecen
que son muy autóctonos de aquí de Colombia. Bueno, espérame, lo vamos a repetir, ¿cierto, Doc? Mejor. Sí. Algo entendí por ahí, pero bueno, mejor escuchémoslo de nuevo. A ver. Hola Alexa, ¿cómo estás? Respecto al programa de hoy, tengo unas preguntas, sobre todo esto en este tema de los jugos naturales que nos ofrecen, bueno, que son muy autóctonos de aquí de Colombia, el borojó, digamos, y otros productos que uno escucha desde el tiempo de nuestras abuelas y todo eso, que son potenciadores sexuales, igual que algunos alimentos de mar. ¿Qué tan cierto es esto? Que consumir estos productos son afrodisíacos, y si son afrodisíacos, ¿qué tan recomendable es que se tomen o no se tomen seguido? Bueno, ahí está. Yo voy a un sitio donde como ceviche camarón. Ajá. Y allá en ese sitio, después de que usted se toma su ceviche, se come su ceviche camarón, le dan un jugo y dicen, ese es, mejor dicho, el mejor potencializador sexual. Usted va un lunes, un martes y no es tan lleno. Es lleno, pero no es tan lleno. Pero vaya, jueves, viernes, sábado, eso es así de hombres, sobre todo, consumiéndose su ceviche de camarones, sus bombas y además el juguito que le dan de anexo ahí. Claro. Eso sí, como nos pregunta nuestro oyente, sí son buenos, sí será que funcionan, el borojó, los camarones y más menjurjes ahora que pues son naturales y que puedan, no sé, ¿será que sí llegará a funcionar? Lo mejor de estos menjurjes es que como son naturales, pues no nos van a hacer daño, además porque son alimentos que tradicionalmente consumimos, productos de mar, frutas, algunas de ellas exóticas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con estos, con este tipo de alimentos o de elementos de consumo? Algunos de ellos tienen algunas propiedades, por ejemplo, zinc, por ejemplo, hierro, por ejemplo, fósforo, ¿sí? Que son micronutrientes que contribuyen a la energía, a, digamos, desarrollar ciertos procesos a nivel de varios sistemas vitales, favorecen algunos procesos también en el organismo. Y para algunas personas el consumo frecuente de estos productos puede hacerlos sentir más vitales, ¿sí? Hay batidos de frutas combinados también indicados para ciertas cosas, antioxidantes, etcétera, ¿sí? Esto no está contraindicado y si la persona se siente bien tomándolos puede hacerlo sin ningún problema. ¿Qué pasa? No existe evidencia científica que definitivamente este tipo de productos, este tipo de preparaciones definitivamente contribuyan a tener una mejor libido sexual, a que permitan tener mejores erecciones y tal. Hay personas a las cuales les funciona muy bien, hay personas a las que no, pero en esto yo creo que sí es como un proceso muy, muy individual. Muchas personas también recurren, por ejemplo, al chocolate, ¿sí? ¿Qué tiene el chocolate? El chocolate es, además de que es delicioso, porque a mí me encanta, también tiene la propiedad de generar endorfinas, o más bien favorece la producción de endorfinas. Las endorfinas pues son aquellas sustancias químicas que produce nuestro cerebro que inhiben el dolor y aumentan la respuesta de placer. Las fresas se asocian muchísimo a escenas románticas y de pasión, ¿no? Y ojalá si son fresas con chocolate mucho más. Muero, ¿sí? Tengo unas en la casa, ya me acordé, voy a ir a comérmelas ahorita. Entonces, no sé si en algún momento se te viene a la mente que películas de pronto eróticas o románticas involucran ese tipo de cosas, el chocolate, la fuente de chocolate con la fresa, con la cereza y tal. Eso tiene visualmente pues un atractivo, al paladar tiene otro atractivo y tiene unas propiedades también que de alguna forma pues generan bienestar, ¿sí? Las fresas, por ejemplo, regulan el sistema endocrino. El sistema endocrino nuestro pues es el que tiene todo el papel de regular la producción hormonal, entonces probablemente nos ayude, ¿sí? Entonces estos son procesos muy, muy individuales. Hay gente que, por ejemplo, no le gustan las fresas, entonces si no me gusta la fresa, ¿qué hago? Bueno, pues hay otras frutas también que pueden favorecer. Entonces estos procesos son, insisto, muy individuales. Si tú crees que esto te funciona muy bien y sabes que te funciona, adelante, ¿sí? Adelante. De todas maneras, eso sí es
para que funcione todo nuestro organismo, la buena alimentación es muy importante. No que usted durante la semana consumió, desayunó bien mal o no desayunó, almorzó solamente harinas, un pedacito muy pequeño de proteínas, no consume de pronto vegetales ni frutas constantemente, ni el agua, usted no elimina todas esas toxinas. Pues y viene a consumirse alguno de estos productos, así sea natural, pues posiblemente no funcione porque es que usted tiene el cuerpo desgastado en otro sentido porque no está alimentado bien, creería yo. Entonces, pues no va a funcionar porque en lo último que piensas en la sexualidad va a otros puntos, ¿no? A la energía, a mi cabeza, y en lo último que piensas en una respuesta sexual. Pues para mí, yo digo, las personas tienen que desde un principio hacer deporte, consumir bastante agua, alimentarse muy bien, ser conscientes de que tienen que consumir muy bien y de por sí si le da algo más, pues su cuerpo va a tener un poquito más de energía y eso hace obviamente que también su respuesta sexual sea favorable, ¿sí o no, Doc? Por supuesto, y también hay algo y es que a veces tenemos que meterle un poquitico también de sentido común a la vaina. Yo no puedo pretender que después de yo empujarme una bandeja paisa vaya a tener la mejor respuesta sexual de la vida. Esa es la otra, la indigestión. O vayan y se consuman, o van y comen una hora antes el ceviche de camarón, pues seguramente no le va a ir bien porque no sé, de pronto se indigesta y no va a funcionar. Sí, y de todas formas, con muchas comidas las personas pueden tener problemas en su sistema digestivo y evidentemente cuando uno tiene un malestar estomacal, lo último que piensa es en poder disfrutar de una relación sexual. Entonces, también se trata de esto, si yo quiero aventurarme a consumir no se va a poner un ejemplo, un cóctel de ostras, por ejemplo. Las ostras tienen un altísimo contenido de zinc y el zinc es una fuente de energía, ¿sí? Si yo me quiero aventurar con eso, pues primero, fuera del contexto de la relación sexual, bueno, voy a probarlo primero a ver si me gusta, si es que no lo he probado antes, si me gusta. Si me gusta, entonces, que no me haga daño. Si no me hace daño, pues ver cómo reacciona mi organismo al respecto, porque pueda que ni me haga daño y sí me guste, pero me genere otros problemas. Yo no tengo ni idea si soy alérgico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sentido común. Sí, y a veces nos falta mucho eso, a veces nos vamos como por soluciones muy complejas y realmente necesitamos es ponerle un poquitico de quererse un poquito más y alimentarse mejor y después ya van a darse cuenta que si ustedes siguen todos esos parámetros va a tener más energía y seguramente va a llegar, así se va a levantar a las 4 de la mañana, a las 8 de la noche a su casa con todavía un poquito de energía para poder seguir disfrutando del día a día. Algo muy importante es el consumo del agua. Miren, cuando uno no consume agua se ve afectado el sistema urinario, ¿sí? Personas que no consumen frecuentemente agua o no consumen agua en las cantidades recomendadas, en el caso de los hombres, por ejemplo, puede haber algún tipo de molestia o de una respuesta de pronto dolorosa cuando hay eyaculación, ¿sí? Porque no existe un paso suficiente de orina por la uretra, que es el mismo conducto por el que es expulsado el semen. Y el de pronto tener retención de líquidos, el de pronto no ir al baño con frecuencia para liberar los líquidos acumulados en la vejiga, puede generar respuestas molestas en la eyaculación y muchas veces esto pasa desapercibido y es importante tenerlo en cuenta. En las mujeres puede pasar algo similar, pero el problema con las mujeres es que sus órganos genitourinarios son mucho más vulnerables, más susceptibles a tener, por ejemplo, infecciones urinarias, ¿sí? Y una infección urinaria, pues, es uno de los más grandes enemigos de las relaciones sexuales y el disfrute de una relación sexual. Bueno, ¿tenemos otro audio? ¿Otro mensajito? Vamos a escucharlo. Hola Alexa, hola a todo el equipo de Radio Sexo. Me encanta escuchar sus programas. El día de hoy quisiera saber si existen y en qué consisten los potenciadores sexuales para mujeres, ya que mucho se habla de los potenciadores sexuales para hombres, como el Viagra y bueno, todo esto, pero para mujeres pues casi nunca se escucha qué productos hay o en qué consisten. Entonces quisiera que me aclararan esa duda. Muchísimas gracias. Hemos dicho que teníamos olvidadas a las mujeres, respondámosles. Entonces, hablando de nuestras oyentes, pues, a ver, el asunto con las mujeres es que en una gran medida la respuesta sexual depende de
los ciclos hormonales y depende también de otros factores como por ejemplo el consumo de algún anticonceptivo, bien sea oral o inyectable o implante, ¿sí? Los anticonceptivos hormonales, por ejemplo, en vez de ser favorecedores de la respuesta sexual, muchas veces son inhibidores de la respuesta sexual, porque una terapia hormonal de anticoncepción, pues evidentemente va a generar cambios hormonales, a generar cambios en el ciclo menstrual, y eso hace que tanto el estado de ánimo como muchos procesos que tienen que ver también con la sexualidad empiecen a cambiar. Yo recuerdo que en alguna ocasión asistí a un congreso sobre estos temas y presentaron en una conferencia las diferencias entre las diferencias en la respuesta sexual de mujeres que no consumen o no han consumido anticonceptivos hormonales versus las que sí. Y las diferencias son enormes. Mientras digamos, la respuesta sexual puede ser muy estable, muy plana en mujeres que consumen anticonceptivos hormonales, es mucho más alta, mucho más elevada, mucho más favorable la respuesta sexual en quienes no lo consumen. Okay. Con esto no quiero decir, no quiero decir que los anticonceptivos hormonales sean malos, ni más faltaba, y hay muchas mujeres que lo consumen y hay razones de peso también para las cuales muchas mujeres deciden consumirlos. A lo que sí invito, y vuelvo e insisto con el tema, es que de estos temas se hable con el médico, con el ginecólogo, con la persona que está a cargo de ese tratamiento, porque el propósito no puede ser únicamente prevenir un embarazo, sino que debemos prevenir un embarazo, pero sin que eso sacrifique también el disfrute de la sexualidad, sin que eso sacrifique otras cosas que también como mujeres, pues, hombre, extrañan sentir porque pues la sexualidad está para eso, para disfrutarse. Entonces eso es súper importante también. Bueno, el tema se nos está, como siempre nos quedamos, como nos falta tiempo para seguir desarrollando estos temas tan interesantes de la sexualidad, que creemos que no, que solamente la sexualidad es penetración, y miren todo lo que aprendemos y todo lo que nos falta por aprender para poder disfrutar de nuestra sexualidad. Total. Tenemos un audio más, 317-844-4644. Hola a todos, un saludo a la mesa de trabajo. Con respecto al tema del día, yo quisiera preguntar, porque he escuchado que además de tomarse la pastilla convencional de Viagra, hay gente que utiliza como una mezcla de diferentes pastillas, de diferentes productos con el mismo objetivo, supongo que con activos similares. ¿Esto qué podría ocasionar en la salud de las personas? Sería como la duda que tendría. Por Dios, o sea, además de la pastillita le ponen más cositas. Bueno, este fenómeno es algo complejísimo, porque pues es multiplicar el efecto potencialmente perjudicial al organismo. Entonces ya al principio hablábamos de los riesgos, el consumir mezclas de medicamentos pues eleva aún más los riesgos, y es una práctica, vuelvo y digo, es una práctica que no es responsable con el organismo, no es responsable con nuestra sexualidad, no es responsable con nuestra pareja, porque a la pareja, por el consumo del medicamento, a la pareja no le va a pasar nada. El problema es que si condicionamos la respuesta sexual al consumo del medicamento, pues vamos a estar pensando en otras cosas y no necesariamente en la esencia de la sexualidad, que es poder disfrutar nosotros mismos y poder también dar la posibilidad que nuestra pareja disfrute. Antes que se me olvide, la oyente anterior que preguntaba sobre opciones digamos, para las mujeres, realmente no hay muchas, ¿sí? El asunto es que, por ejemplo, en el caso de las pastillas como las que hemos estado hablando, que favorecen la erección, pues en las mujeres, como no hay un órgano que realmente tenga erección en sí misma, pues el clítoris sí recibe irrigación sanguínea y de alguna forma tiene ciertos procesos, pues encontrar medicamentos que favorezcan el deseo sexual, por ejemplo, es muy difícil. ¿Qué es lo que se recomienda? Pues primero consultar por esto, si definitivamente hay problemas con el deseo sexual, consultar. Hay terapias hormonales para cuando el problema del deseo sexual es un problema fisiológico, es un problema del organismo, es un problema que realmente tiene una base hormonal, ¿sí? Y hay unas terapias para esto. Pero la invitación para los hombres y para las mujeres es la misma. Uno, consulten por favor con personas idóneas para brindar ese tipo de recomendaciones. Número dos, aprendamos
que eso también es un aprendizaje continuo para todos y todas. Aprendamos a conocer nuestro cuerpo. Muchas veces los problemas del deseo sexual, de la respuesta sexual, del placer y todo este tipo de cosas es porque no hemos aprendido a conocer nuestro cuerpo, cómo respondemos, cómo nos excitamos, cómo no nos gusta o cómo sí nos gusta. El conocimiento del cuerpo es algo fundamental para esto. Y lo tercero, muy especialmente, por favor, seamos responsables con este tipo de cosas, medicamentos, remedios, etcétera. Hay que ser muy responsable con eso. Algo que sí de pronto nos puede ayudar muchísimo, sobre todo a las mujeres, porque en los hombres es más común el estar erotizándose porque mantienen su mente dispuesta al placer. Es más sencillo en los hombres disponerse al placer, y me refiero en todo el sentido de la palabra. Los hombres disfrutan de tomarse una cerveza con sus amigos, disfrutan de estar en un encuentro sexual, disfrutan de ver mujeres lindas, disfrutan de palabras, se ríen con ganas. Nosotros las mujeres a veces nos dejamos y nos retraímos. ¿Retraímos? Sí. ¿Dije bien? Sí, retraemos. Retraímos. Gracias, pero si no digo nada, ustedes me dejan ahí con la palabra maldicha, ¿no? Y yo la ratifico. ¿Qué cosa? Nos retraemos de disfrutar, del simple hecho de disfrutar cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, es bueno que ustedes, las mujeres, un regalito ahí es: erotícense, mantengan su mente erotizada y disfruten de comerse un helado, disfruten de su pareja, morboseen a su pareja, busquen imágenes, de vez en cuando, ¿por qué no? Algo de pornografía funciona, ¿o no, Doc? Lo hablábamos en otro programa, sí. De hecho, hay pornografía que se utiliza con fines terapéuticos porque muchas veces es necesario ver si de alguna manera el problema del deseo sexual en algunas personas que tienen dificultades para ello está en el estímulo visual o está en qué tipo específicamente de respuesta. Entonces eso es muy importante, y sí, la erotización del cuerpo es un proceso por el cual deberíamos preocuparnos mucho más, no por la vulgarización. A veces exactamente, a veces solemos confundir las dos cosas. Ese es el problema que tenemos, total. Por eso no aceptamos hablar de sexo a una hora normal como esta, porque decimos no, es como lo hemos vulgarizado tanto. Entonces precisamente eso es lo que sucede. Notas las mujeres dicen, no, si yo veo o hago eso o escucho eso, entonces eso no está bien en mí. Exactamente. Y si los hombres, entonces debe ser que, bueno, hombres y mujeres, porque ahora eso está generalizado, es que esa persona debe ser como enferma todo el tiempo escuchando cosas de sexo, ese interés completo por temas de sexualidad, eso no está bien. No, realmente creo que incluso hace falta más de estos espacios en los que podamos hablar libremente de esto. Y hay otra cosa que se me había olvidado que es muy importante. Me voy a tomar 30 segunditos para esto: el alcohol. Yo le voy a preguntar eso, Doc. Si yo me consumo una copita de, yo he escuchado esto, no sé, una copita de vino tinto, no, he escuchado que es mejor consumir para activarme o relajar un poco más mi cuerpo, 1, 2 máximo copitas de vino blanco. Puedo tener un encuentro sexual chévere. El vino tinto dicen que no da tanta salivación, que inhibe la salivación, que no está recomendado, pero bueno, ¿está bien el consumo de esto, 1, 2, 3 o mejor bien, no? Está muy bien. Yo creo que el alcohol de alguna manera, a pesar de los problemas que puede generar, ha favorecido también muchas cosas, ¿sí? El alcohol inhibe el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas respuestas de nuestro cuerpo empiezan a disminuir. Por eso las personas que cuando consumimos alguna bebida alcohólica podemos tener falla en los reflejos y demás, y esto en la erección y en el deseo sexual también pasa. En dosis mínimas, relaja, puede incluso desinhibir. Si digamos me siento penoso o avergonzado, alguna cosa, el consumo de una copita de pronto me relaja, favorece el ambiente. Además también el vino tinto, blanco, como sea, se ha asociado también como las fresas y las cerezas a estos escenarios románticos y de pasión y tal. Entonces, pues, la misma recomendación: lo que nosotros veamos que nos funciona, intentémoslo, hagámosle responsablemente. Esto se trata de también aprender a conocer
qué va bien con nuestro cuerpo, tanto para mí mismo como para mi pareja o mis parejas, porque pues sabemos que hay personas que prefieren relaciones casuales y demás. Entonces, yo creo que esto es lo más importante. Ya saben, no se excedan con el consumo de licor porque si no, no van a tener una respuesta positiva, sino todo lo contrario. Total. 1 o 2 copitas ayuda muchísimo. Y pues bueno, vino blanco, vino tinto o champán ayudará de pronto cerveza, whisky, o sea, tómense una copita de algo. Esto depende realmente de lo que a mí me gusta, lo que a mi pareja le gusta. O sea, no hay una receta para esto, pero es más el mensaje de hoy creo que ha sido mucho manejar el tema de la responsabilidad con esto. Eso es cierto. Bueno, quedan muchas preguntas por resolver. Sé que quedan muchas inquietudes en ustedes que les dio pena escribirnos o hablarnos para resolverlas. La invitación es para que usted se decida hoy a enviarnos sus mensajes, a enviarnos sus preguntas, y no las resolvemos ya hoy porque se acaba el tiempo, pero sí el próximo miércoles estaremos a las 4 de la tarde prestos para poderles colaborar con el tema de la salud sexual, de su sexualidad y de disfrutar más, de obviamente responsabilizarse en el tema de la sexualidad y de no vulgarizarlo, sino, me encantó lo que dijo usted, Doc, hoy. No es lo vulgar, tratemos de hallar el punto de equilibrio de la sexualidad para que podamos dejar tanto miedo, tanto tabú que nos frenan a que tengamos un encuentro maravilloso con nuestra pareja y pues esto mismo ya lleve a lo que hemos hablado tantas veces, a una ruptura y decidan conseguirse otra chica o otro chico. Doc, me regala de nuevo, por favor, todas sus redes sociales y dónde los vamos a contactar, y pues les recomiendo que los sigan. Obviamente, yo te sigo en Instagram. Ajá. Y me encantan los datos que das en Instagram. Fan número 1 de esos datos, de esos consejos, entonces los invito para que ustedes los sigan en Instagram y puedan tener consejitos de salud sexual, de las respuestas que necesitan para poder mejorar su salud sexual. Muchas gracias, Alexa. Mis redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter, @psicoloscar, la P de papá al inicio, como se escribe psicología, pero Psicoloscar, la combinación de psicología y mi nombre. Psicoloscar en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, al doctor Oscar David Díaz Sotelo le agradecemos una vez más que nos acompañe. La invitación sigue para que nos acompañe en una próxima oportunidad y podamos seguir hablando de sexo. ¿Le parece, Doc? Alexa, por supuesto. O me va a decir, sí. No voy a volver. No, ni más faltaba. Para mí es un placer enorme estar acá, compartir micrófonos contigo, intercambiar información, resolver las inquietudes de los y las oyentes. Es un espacio genial, muy agradable. Muchas gracias por la invitación y acá estaré todas las veces que ustedes quieran. Muchas gracias, Doc. Mis redes sociales, @AlexaLopez24 en Instagram, en Twitter estoy como Alexa López A, y ahí está mi correo, se los dejo en las redes sociales porque es que esto, como lo cambié, entonces no quiero cometer errores, para que ustedes escriban, me envíen mensajitos y podamos ayudarles con el tema de la sexualidad. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde aquí en Radio Online, Radio Sexo. Hasta pronto. No eres tú, soy yo. Cásate conmigo, a mí me gustan mayores. Figura que me atrapa, con esas curvas que me matan. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón. Solo quiero que me beses y me digas que también tú. En Radio Online, solo hits.